Donald Trump ha llamado al día de la libertad, al fin de los abusos de los países hacia Estados Unidos, porque en su lenguaje, China, Europa, América Latina, el mundo entero abusa de Estados Unidos. Ha sido abusado de Estados Unidos durante muchos años. Es una víctima de los pueblos y de los países del mundo. Frente a eso ha reaccionado subiendo los aranceles. En términos general, prácticamente a todo el mundo, en 10%. Y diferenciados a distintos países e incluso llegando en el caso de China al 145%. Otros no ha habido, como se llama, aranceles, porque no hay comercio ninguno, como es la República Democrática Popular de Corea, Bielorrusia, Rusia, Cuba. Pero, ¿es que acaso es una necesidad que tiene Estados Unidos de defenderse frente al abuso? ¿Quién es el abusador? ¿Quién ha abusado durante todo el tiempo? ¿Los pueblos ha hecho lo que ha querido? ¿O es el fin del mundo unipolar? China por lo menos lo ha dejado claro. Ha dicho, bueno, te subo los aranceles al 125%. E incluso, dice Xi Jinping, no queremos la guerra comercial, no queremos ningún tipo de guerra, pero estamos dispuestos a enfrentar esta guerra y todo tipo de guerra que nos pongan por delante. Es decir, es el fin, es el momento que marca en la historia de la humanidad, es el fin de que el matonaje de Estados Unidos. Ahí ya hay una capacidad de decir, haz lo que tú quieras. De aquí para adelante puedes subir los aranceles hasta donde tú quieras y ya no hay comercio contigo. Si así tú lo decides. Esa es la actitud que ha tomado China. Otros países tratan de buscar cómo acomodarse, ¿no es cierto? Y, como quien dice, capear el temporal, ¿no? Y que no se le venga el aguacero encima. Pero también se está desarrollando en el plano internacional un antiamericanismo o un antiimperialismo bastante potente. Los países amigos, aliados de Estados Unidos, de cualquier manera igual han recibido aranceles, y en algunos casos bastante fuertes. La vieja Europa, siempre que se ha ufanado ser un jardín de prosperidad frente a un mundo salvaje, lleno de conflictos, hoy día no sabe cómo enfrentar a las sanciones o los aranceles, mejor dicho, de Estados Unidos. Incluso está pensando en propios aranceles. Es cierto que Estados Unidos ha suspendido por 90 días los aranceles. Bien, suspendido, pero no los ha eliminado. En el caso de China no hay suspensión. Entonces, el foco, la guerra económica es con China. Ahí está el foco. Esa es toda la dirección que quiere llevar Donald Trump y la Casa Blanca. Ahora bien, es guerra económica. El tema es que toda la lucha por la economía lleva a lucha política, y la lucha política en su nivel más alto es lucha militar. Cuando no se puede resolver las contradicciones vía negociaciones, vía tratados, hablan las armas. ¿Cuál cerca estamos de eso? ¿Hacia dónde nos lleva Donald Trump? Esa es una pregunta que tenemos que resolver. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artes. El mundo, sobre todo el mundo de la finanza, pero los jefes de Estado, todos, se tomaron los cabellos en un momento determinado porque recibieron como sorpresa, lo cual sería extraño, pero bueno, así por lo menos los medios hegemónicos presentaron
las medidas arancelarias de Donald Trump. A todo el mundo le colocó aranceles, menos claro a los países con los cuales no tiene comercio, la República Popular Democrática de Corea, Bielorrusia, Rusia misma, Cuba, ¿ya? Eso es interesante, no porque no había nadie que ponerle aranceles, pero los aranceles colocados a todo el mundo, a todos los tomó por sorpresa, aparentemente. La verdad que pareciera ser que esto venía desde antes del tiempo de Obama, no con algunos aranceles en relación fundamentalmente a China. Luego Biden también trabajó un poco eso. Ahora, con Donald Trump, esto se desarrolló a niveles increíbles. Pero para tratar la profundidad, los efectos, el por qué se da esto, estamos hoy día aquí en Santiago de Chile con Marcela Vera, quien es economista y académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y al mismo tiempo es directora de Asuntos Asiáticos de dicha facultad. Bienvenida a nuestro programa, Marcela, Negro y Blanco por Hispan TV. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Marcela, ¿fue de sorpresa esto? ¿O ya venía con unos antecedentes más desde antes de Donald Trump? Bueno, en efecto, Trump prometió disminuir las guerras militares y aumentar las guerras comerciales. ¿Ya? Ese fue un poco el resumen de los eslogans de su campaña. Y por tanto, varios gobiernos se prepararon para enfrentar la situación de alza arancelaria, en particular aquellos países que más comercializan con Estados Unidos, que en orden vendría a ser México, Canadá, China. Estos países fueron los primeros que recibieron entonces las noticias de alzas arancelarias por parte del gobierno de Donald Trump. Y también Trump usó una especie como de efecto piloto para poder medir cuál es la respuesta a nivel global frente a esos aranceles. Y por eso primero estableció cuotas de aranceles bajas para poder medir entonces cuál es el impacto específico y luego fue incrementándolas, ¿verdad? Hasta convertirlas en una especie como de anuncios más bien mediáticos que permitieran ejercer presión sobre los gobiernos específicamente, por ejemplo, en el caso de los gobiernos latinoamericanos, los gobiernos que más bien están vinculados a países subdesarrollados y que por tanto frente a un alza de aranceles de un 10% podían percibir una presión política. ¿Ya? Y una presión política proveniente de los sectores exportadores de cada país para que entonces se sentaran a negociar con el gobierno de Donald Trump. ¿Qué ocurre en esas negociaciones? Ocurren cuestiones que no solo tienen que ver con elementos económicos, sino que fundamentalmente uno puede observar que ahí hay una discusión política, militar, estratégica respecto de cómo Estados Unidos entonces sigue ejerciendo injerencia bajo la doctrina de Monroe. Así es, sigue teniendo injerencia, ejerciendo injerencia, ¿no?, sobre la doctrina de Monroe. Pero sí, por otro lado, ¿qué papel juega el déficit, ¿no?, fiscal y comercial de Estados Unidos en relación a una cantidad enorme de países, particularmente en relación a China? Lo primero y más importante que uno puede observar ahí es la cuenta de capitales. Estados Unidos depende de las finanzas del mundo. ¿Ya? En particular también depende de las finanzas chinas. China hoy día es de los principales tomadores de deuda de Estados Unidos. Y Estados Unidos está generando una deuda muy alta. Esto es si uno analiza, yo tomé la serie de datos completas desde que existen datos hasta ahora, y uno puede observar que la tendencia es más o menos así. O sea, es hacia el alza. En pocos periodos ha bajado un poquito, muy poquito, y luego ha vuelto a subir. Es así entonces como uno puede observar que hoy día la deuda estadounidense está en torno a 114% en relación al Producto Interno Bruto. Es enorme. Es brutal, ¿no? Es brutal. Sí. Y por tanto, ese nivel de endeudamiento es como que si una persona entonces se endeudara más de lo que gana mensualmente. ¿Ya? Para el caso de un país como Estados Unidos, que es tan grande además, es un volumen de dinero muy importante. Esto entonces hace que la economía estadounidense genere una especie como de crisis, ¿ya?, que no solo guarda relación con este mundo financiero, sino que también con la economía real. La economía real estadounidense
está más bien anclada a procesos de industrialización que uno puede observar en la década de los 80. Así es, atrasados. Atrasadísimo, y que sobrevivieron producto de una política que tenía que ver con la generación de tecnología asociada al sector militar. Y por eso nace el Internet. Y por eso nacen las empresas que en ese minuto fueron la vanguardia en los procesos de desarrollo tecnológico. Pero hoy día han quedado completamente rezagadas de ese proceso, porque no ha habido entonces un Estado impulsor que le permita entonces gestionar los procesos de modernización que requiere la industria estadounidense. Por tanto, lo que tenemos es que hay un déficit muy importante en términos financieros, pero también hay un debilitamiento en su economía real que hace entonces que quede como rezagada de este proceso de tecnologías limpias o de vinculación entre una tecnología y otra para poder producir productos altamente innovadores. Así es. Ya, Marcela, vamos a una pausa y volvemos dentro de unos segundos. Estamos de vuelta acá con Marcela Vera, aquí en Santiago de Chile, una economista, estudiosa, ¿no? Estamos viendo los efectos, las causas de las políticas actuales de la Casa Blanca. En esa situación, ¿cómo es posible que Estados Unidos esté recurriendo a tecnologías atrasadísimas, al carbón, al uso del carbón, ¿no? Y bueno, el petróleo todavía podría ser que es contemporáneo, está bien, ¿no? Pero a formas energéticas atrasadas, como el carbón, para tratar de reindustrializar, ¿podrá ser posible que alcance los niveles que hoy día tiene, por ejemplo, la República Popular China? Bueno, China ha desarrollado un proceso de desarrollo económico asociado a la alta tecnología, pero fundamentalmente ha puesto en el corazón de ese proceso al pueblo chino, ¿ya? Y eso es un ejercicio que uno podría decir no es solo innovador, es transformador, porque todo su sistema económico entonces está creado para el beneficio de la sociedad, no para la acumulación de unos pocos. Esto es bien importante porque normalmente cuando hablamos en Occidente de desarrollo económico, uno inmediatamente piensa en un país superdesarrollado, pero que al mismo tiempo tiene disparidades muy grandes al interior de ese país. Bueno, China entonces ha puesto todas sus fuerzas productivas en función del bienestar de la sociedad, pero también en función del bienestar de los ecosistemas. Sí, perdona, ahí hay un elemento muy importante que tú has planteado, porque podría entenderse que los chinos, como dice el presidente Xi Jinping, no queremos la guerra económica, pero estamos preparados para esta guerra y todas las guerras que usted quiera, ¿ya? Y eso, de cualquier manera, habla de que, claro, el centro es el pueblo chino, ¿no? Bueno, y también las relaciones, sobre todo con todos sus vecinos asiáticos, ¿ya? Y también África, bueno, América Latina, hasta Europa, ojo, creo que andaba hace poco el jefe de Estado español, ¿no?, buscando ayuda en China. Por favor. Mira, es bien interesante esa mirada que le das respecto de las relaciones internacionales que está estableciendo la República Popular China. Ya lo está haciendo desde el 2012 en adelante con la iniciativa de la Franja y la Ruta, que le ha permitido generar una relación sur-sur. Esto es súper poco conocido en general en el común de los auditores, pero tiene que ver básicamente con que dos pueblos que provienen de procesos de subdesarrollo, que entienden además las necesidades que existen respecto a no promover más colonialismo ni imperialismo, entonces relacionan económica, política y culturalmente para poder generar bienestar para ambos pueblos.
En este contexto, entonces, se crea la Franja y la Ruta, que permite fortalecer las cadenas de comercialización, pero también la construcción de infraestructura que va en directo beneficio de los pueblos que entonces reciben ese apoyo en términos de la inversión que se establece. Esto no ha ocurrido normalmente en Occidente. En Occidente lo que hay más bien es procesos de subyugación o de acumulación por desposesión, es decir, que llegan a las economías, extraen los recursos financieros o extraen los bienes naturales estratégicos y entonces los llevan a sus economías centrales y los entonces convierten en productos avanzados. Este tipo de relación entonces China la está modificando y la está modificando generando un proyecto para el sur global en conjunto con todos los países que entonces están adscribiendo a este proceso a través de distintos mecanismos en sus relaciones internacionales, como lo son los BRICS, también el G77 más China, que es muy interesante esa iniciativa que ocurrió, digamos, hace muy poco, un evento fundamental para establecer los lineamientos generales de este proyecto del sur global. Y por otro lado también esta relación entre la CELAC y China, que permite entonces establecer un relacionamiento directo entre América Latina y China y por tanto permite reformular políticas públicas que vayan en directo beneficio de los pueblos de América Latina. Eso entonces permite potenciar a China no solo como, digamos, un buen socio comercial, sino que establece entonces otro tipo de relación económica. Así es. China, con su actitud frente a los aranceles, el 145% le colocó, tiene ya sumado a Estados Unidos, 125% le contestó China, ya significa el fin absoluto del mundo unipolar. O sea, podemos ponerle la lápida, te pregunto, ¿no? Y si eso no podrá traer una guerra más allá de lo económico, el conflicto no podrá extenderse más allá. Es muy interesante esa pregunta porque es más proyectiva, nos permite poder entonces mirar el futuro. Y cuando uno hace el análisis de proyecciones respecto de las tendencias actuales, necesariamente debes comprender que hoy día China entonces está muy por sobre el nivel que está representando a Estados Unidos en toda clase de ámbitos. ¿Ya? Si uno analiza todos los indicadores en el caso de China y los compara con los indicadores estadounidenses, entonces es una desproporción la que existe hoy día. Y por tanto, cuando se enfrentan en esta guerra comercial producto de la injerencia de Estados Unidos, lo que podemos observar es que Estados Unidos va a salir derrotado entonces de esta guerra comercial, como ya ocurrió. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de China planteó a Estados Unidos hace unas semanas atrás que entonces verificaran cuál había sido su trayectoria en las guerras comerciales anteriores, porque evidentemente aumentaba la deuda, pero al mismo tiempo también su industria quedaba más rezagada de este proceso de innovación. Si me preguntas, ¿esto podría conducir a un enfrentamiento militar? Yo creo que no. Creo que no, fundamentalmente porque China apuesta siempre por el desarrollo de la paz. De hecho, existe un acuerdo entre América Latina y China en relación a esto. Pero también China sabe que para poder generar crecimiento económico para el mundo de manera más sostenible, con tecnología verde, en donde ponga en el centro una nueva conformación civilizatoria, debe haber entonces un proceso de paz como además cimientos para poder producir estabilidad. De acuerdo, Marcela, esa es la actitud correcta de China. Pero hasta este instante, ningún imperio, ningún imperialismo se ha retirado del escenario de la historia por su propia voluntad, reconociendo que ha fracasado y que simplemente tiene que jugar un papel de segundo orden. Hasta el momento ninguno. Te fijas, ni en los tiempos contemporáneos, ni en la historia hacia atrás, ¿no? Ellos mueren matando. Entonces, por eso que iba la pregunta, ¿no?, hacia cómo se podría llevar esta guerra comercial por parte de Estados Unidos. Está clara la posición de China. China evita de toda manera, como se llama, un conflicto armado. Pero Estados Unidos lo alimenta ahí en Taiwán, en Filipinas, Japón, etcétera, crea condiciones, ¿no? Arma una situación determinada. Y por eso que te planteaba desde un punto de vista de tu conocimiento con estas cosas, ¿no? Es muy cierto lo que está planteando el profesor. En efecto, Estados Unidos intenta no solo generar una imposición comercial, sino que también una tensión militar sobre la zona. Pero por lo mismo,
cometieron un grave error que tiene que ver con la imposición de aranceles a Asia. Frente a esto, los asiáticos generaron un proceso de integración. Esto ocurrió hace 3 semanas atrás. Y ese proceso de integración fortalece los sistemas de seguridad, los sistemas políticos, los sistemas también comerciales y sobre todo de transferencia tecnológica. Entonces, cada vez que Estados Unidos ha intentado generar un mecanismo de imposición, China entonces ha respondido fortaleciéndose. Entonces, en perspectiva, si quieren desarrollar un conflicto, por ejemplo, mucho más asociado a elementos militares, lo que hace China es más bien utilizar no la estrategia de imposición o de conflicto, digamos, radicalizado en términos militares, sino que más bien China lo que hace es ir aislando a la potencia de Estados Unidos. Esa es la estrategia militar que hoy día uno puede observar por parte de la República Popular China. Y es muy interesante porque entonces eso no solo evita el conflicto militar, sino que en efecto ayuda a que entonces la otra contraparte se vaya debilitando con el pasar del tiempo. Esto, si uno lo analiza en términos geopolíticos, es fundamental porque entonces ahí podemos observar un horizonte en donde está garantizando los procesos de paz no solo en el corto plazo, sino que también en el mediano y largo plazo. Y China ya ha dicho a través de su portador, lo dijo hace un mes atrás, lo dijo esta semana también, que ellos están dispuestos a luchar de las múltiples maneras que se vaya presentando esta guerra y que no tienen miedo tampoco a la guerra comercial que entonces está desplegando Estados Unidos. Una es la posición de China, por la paz. La apuesta por la paz es correctísimo, ¿no? No hay duda. El imperialismo tiene otras apuestas. Incluso maltrata a sus propios aliados europeos, sí. Europa occidental, oriental, América Latina, e inclusive amenaza con quitarles territorio, ¿no? Groenlandia, Canadá, Canal de Panamá, etcétera. Mira, y se está produciendo no solamente en sectores de izquierda, ojo, sino que en sectores nacionalistas, un antiamericanismo o que podría crecer hacia un antiimperialismo en un momento determinado. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, de hecho, si analizamos el mismo contexto estadounidense de hace 6 meses atrás, Estados Unidos ha perdido fuerza política y militar en su relación con Europa. Y de hecho, ya Europa ha enviado un primer emisario, el entonces presidente de España, que entonces recibido por el mismo presidente Xi Jinping hace muy pocos días atrás, en donde establecen negociaciones de no solo corto plazo, sino que de mediano y largo plazo. Y por tanto abre la puerta a una negociación bilateral entre 2 regiones. Esto entonces debilita la injerencia que está teniendo Estados Unidos sobre Europa, porque es muy curioso, si uno lo analiza en términos históricos, Europa yo creo que nunca había estado tan subordinada a Estados Unidos como lo hemos visto en los últimos años. Y eso también ha hecho que Europa quede rezagada del proceso de evolución tecnológica. Y por eso entonces, también en este contexto de disputa militar, política, económica, hay que tener la mirada de qué es lo que está ocurriendo a nivel empresarial. Y a nivel empresarial lo que está ocurriendo es que empresas muy importantes de Europa e incluso de Estados Unidos están estableciendo sedes en China para poder aprovechar las sinergias de la tecnología. Y por tanto, esas mismas empresas no quieren promover que existan procesos entonces de radicalización militar. Por eso que hay un entramado que es muy complejo que uno debe observar para poder entonces perspectivar cuál va a ser el horizonte en que se va a ir desarrollando este conflicto. Trump no tiene un tiempo infinito, China sí. Trump tiene un gobierno muy acotado que le va a permitir además no ver los frutos de su política. Y eso también uno puede observar que va a ir deslegitimando al gobierno en términos del alza inflacionaria, no se va a ver reflejado un aumento en su industrialización producto del alza de aranceles y por tanto va a ir generando un descrédito no solo en sus aliados internacionales, sino que también en sus fuerzas internas. Así es, sí. Bueno, la verdad que de todas maneras quedo con una interrogante, ¿no? Y insisto, la brutalidad de los imperios es terrible, no se retiran, ¿no? Por medios pacíficos. Esperamos que esta vez sea la diferencia, ¿ya? Es de verdad. Te agradecemos mucho, Marcela, haber estado con nosotros aquí en Negro y Blanco en Hispan TV.
Muchas gracias por la invitación. Evidentemente lo que vamos a poder observar es la diferencia de poder y cómo esta se va a representar en que esta vez los países del sur van a generar un horizonte distinto para el mundo. Muchas gracias.